Tenemos para esta ocasión el tema del foro riego tecnificado en costa peruana. Cuando hablamos de riego, definitivamente tocamos el agua. Suelo, agua y aire, yo podría decir que en términos macro es la base de la alimentación o seguridad alimentaria. Pero en fin, no se trata de este tema, sino específicamente de uno de los rubros, como es riego. Y una estrategia de uso de riego es el riego tecnificado. Para esto contamos con una eminencia en la exposición, que es el ingeniero tecnificado, ingeniero Ernesto Helfot Castellanos. Para nosotros es un honor tenerlo. Él es ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina, tiene maestría en ingeniería hidráulica en Holanda, es experto en gestión de proyectos de riego tecnificado a través de programas de inversión con fondos públicos y recursos ordinarios, con enfoque de agronegocios, formulación, evaluación y ejecución de proyectos de irrigación en el marco de Invierte Perú. Asimismo, tiene experiencia en planeamiento, diseño, instalación y manejo de sistemas de riego tecnificado para los sectores público y privado, para uso agrícola y áreas verdes. Es también capacitador de profesionales y docencia en cursos y diplomados de especialización. Y también, entre otras cosas, ¿no?, es experto en gestión de proyectos agrícolas y de irrigación con enfoque PMI, pequeña, mediana irrigación. Es un honor tenerlos, así que invitamos a la mesa de honor, ingeniero, por favor. Al ingeniero Edilberto Albán Morán. Él también es ingeniero agrónomo de formación de la Universidad Nacional Agraria La Molina y tiene una maestría en suelos y riego en el CIDIAT, el Centro Internacional de Agua y Tierra, en Venezuela. Es experto profesional especializado en levantamiento de suelos, habiendo trabajado en la que fue la Dirección General de Irrigación, conocido como la ONER. Trabajó en el Plan Nacional de Recuperación de Tierras con problemas de drenaje. Asimismo, en el proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo. También trabajó en la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura. Fue instructor en riego en lo que era la Dirección General de Aguas y en el PSI, Proyecto Subsectorial de Irrigación. Fue consultor en suelos en la empresa alemana Consorcio Klaas Salzgitter, alemana, Consult, con la empresa también Territorio y Medio Ambiente, también una empresa española, también en la empresa Suez Integral Agua y Suelo. Actualmente desempeña consultorías de manera profesional, tanto en instituciones públicas, privadas como independientes. Ingeniero, es un honor tenerlo como panelista. Invitamos a la mesa de honor. Finalmente, a este nivel, les quiero informar que el foro fue organizado bajo la dirección del presidente del capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia. Él es el ingeniero Martín Serrano. Y él me encargó, y tengo el honor de representarlo en este instante y por este momento, como representante de la directiva del capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia, para darle las palabras de bienvenida. Entonces, muy honrado me siento él, y lo que él a través de la directiva, lo que está haciendo es realizar una serie de eventos, una serie de informaciones actualizadas para vosotros, para nutrirnos y manejar información, que es lo que más requerimos nosotros, ya sea en oficina, ya sea en el campo, ya sea a nivel nacional o internacional. Nada mejor que imbuirnos de temas que nos atañen a nosotros como profesionales. En ese contexto, tiene un programa, el capítulo, a desarrollarse a través del año. Creo que tenemos 1 o 2 programas más, pero hemos desarrollado también eventos similares a través del año. Para el siguiente año trataremos de mejorar, trataremos de estar siempre al contacto con vosotros para efectos de servirles. Eso fue la razón. Por lo menos nosotros, cuando asumimos la directiva, fue para servirlos a ustedes. Por eso nos sentimos muy honrados con su asistencia. Y el otro mensaje que puedo decir es, con estas palabras, y por la compañía que algunos de vosotros nos ha acompañado en otros eventos, y en lo que va del año, quedamos muy agradecidos. Y el siguiente año tenemos un nuevo programa que oportunamente daremos a conocer. En ese contexto y en ese marco, les doy las palabras de bienvenida. Bienvenidos amigos acá, a este evento.
Continuando con el programa, había yo mencionado inicialmente el hecho de que donde decía agua, tierra y aire, ¿no? La razón del ser viviente, diría yo. Y en ese contexto, me cabe hacerles saber que el Colegio de Ingenieros del Perú, a través de su Consejo Departamental, tiene diferentes áreas o diferentes capítulos como los dedos de una mano, diferentes, pero todos aunados, enfocados a un solo norte, al desarrollo del país. Y qué mejor que cuando tocamos nosotros el tema de agua, el tema de riego, contar con un especialista de la creminata de la ingeniería agrícola. Para mí, me siento muy honrado con la presencia del ingeniero, del ingeniero presidente del capítulo de agrícolas, Javier Chong, y que él está presente, y queremos obsequiarle con venia de la mesa directiva y con la venia de ustedes, amigos, unos 4 o 3 minutos que él considere necesario, unas pinceladas sobre el tema y lo que significa agua y lo que significa riego. Ingeniero Javier, hónrenos con unas cuantas palabras, por favor, y nos vamos a sentir a gusto. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Híjar, de la Junta Directiva de Capítulo de Agronomía, Zootecnia y Meteorología. Ingeniero Albán, ingeniero Néstor Helford, la bienvenida. Bueno, con Helford, bueno, lo conozco a su papá también. Su papá está vinculado también al tema en la Facultad de Agronomía, hace curso de riego tecnificado con ingenieros agrícolas, me parece que es con Cañameyo, con Tania Laguna también, ¿no? Yo los he invitado también a dictar esos cursos cuando estaba de gerente general en Chinecas y en otros sitios más también lo he visto. Tienen un software, el Caboteo inclusive, ¿no? Sí, es muy interesante y muy práctico. Bueno, el tema de la agricultura nos une, estos dos capítulos. Nosotros vemos todo un campo, un potencial que tiene la agricultura en el Perú. Según el último censo, podemos llegar hasta los 10 millones de hectáreas, me parece. El censo dice que hay unos 7.125.000 más o menos de hectáreas a nivel nacional, y en la costa creo que son 1.400.000, algo así, en la selva 900.000 y en la selva 200.000, algo así, que están bajo riego. Y el riego inclusive se aplica como riego complementario en los terrenos que están cultivados al secano. He tenido la suerte también de estar en otros países donde el riego es al secano, pero hay un riego complementario donde se aplica el riego tecnificado, específicamente riego presurizado, ¿no? Goteo. Ahora, en el Perú ha habido bastante, por decirlo así, daño por el mal uso del riego, ¿no? Ni siquiera los proyectos especiales han podido superar esa problemática. Ha habido degradación de suelos por la salinización, inclusive hace poco estaba en Poechos y he visto que fue la represa más grande de Latinoamérica en la década del 70. Y hoy día por la sedimentación está cada día bajando su capacidad. Y no solamente eso, sino que todos los terrenos que se ganaron por el cultivo del arroz en costa, se ha venido salinizando el suelo y a la vez degradando, ¿no? Entonces, pero también hemos visto que se está cambiando la selva de cultivo. Están sembrando banano y cultivos de exportación en piedra, ¿no? Entonces ya hay un cambio y eso es posible gracias a la aplicación del riego tecnificado. Con el resto, bueno, hemos trabajado en el PCI
en diferentes oficinas, pero sí lo he visto todo el empeño que ha puesto y es conocedor del tema. Él quizás nos va a dar las cifras más exactas, tanto de qué porcentaje tenemos de riego tecnificado, cuánto tenemos de goteo, aspersión, etcétera, etcétera. Y según he visto el programa en la costa. Bien, yo también voy a escucharlo, porque es un colega, un amigo, y le doy la bienvenida. Y muchísimas gracias por escucharme. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Bastante honesto el ingeniero. Nos ha dicho que la siguiente semana empieza la Semana de la Ingeniería Agrícola, con un programa bastante maravilloso. Lo pueden rescatar en la mesa de entrada. Amigos, como uno de nuestros expositores tuvo experiencias en asuntos ambientales agrarios, yo también pasé por ahí con unas pinceladas. Y para mí fue un honor conocerlo a un agrícola de primer nivel en el campo de diferentes tipos de irrigaciones vinculados no solamente a costa, sino a sierra y probablemente en la selva también. Y lo que es más importante, las certificaciones correspondientes, porque aparte del suelo y aparte del agua y con toda su tecnología, requerimos que esta área productiva tenga la certificación correspondiente. En ese tema y en otros más tiene una gama de experiencia bárbara para mí, y yo siempre lo he dicho, sin la cuarta moral incaica, entre paréntesis, dice amayunco, no sea sobón, adulón, chupamedias. Sin ánimo de recordar esa cuarta moral incaica, lo único sí puedo decir, sí reconozco a carta cabal. Por eso, para mí y para la directiva y para nuestro capítulo ha sido un gran honor contar con la presencia del ingeniero Andrés Gallarday Flores. Ingeniero, le invitamos por favor a la mesa de honor. Es ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina, consultor independiente y también elemento fundamental y primordial en esto de asuntos ambientales vinculados a las certificaciones. Dicho esto, damos inicio con vuestra exposición. Ingeniero, por favor, si puede pasar. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores del capítulo de Agronomía y Zootecnia del Colegio de Ingenieros y en especial al ingeniero Ijar por sus palabras introductorias. Mi persona, como ya se mencionó, trabajo en el programa subsectorial de irrigaciones. Y el día de hoy, antes de dar, digamos, la charla o antes de explicarles sobre el tema de fondo que es el riego tecnificado en la costa, quisiera tomarme solamente 2 minutos o 3 para explicarles muy brevemente el PCI, digamos, a qué nos dedicamos en el PCI, cuáles son los trabajos que realizamos para poder poner en contexto. Entonces, les traigo también el saludo de nuestra directora, que es la licenciada Ana Domínguez. Es primera vez que en el PCI, que es una entidad que tiene 20 años, tenemos una directora que es mujer, y eso nos enorgullece y nos llena de alegría también, es interesante y trae también una gama de experiencias, ¿no? Entonces, les traigo el saludo de nuestra directora y les explico brevemente lo que es el PCI. Ese es el organigrama del Ministerio de Agricultura. Y no lo he puesto con la idea de que veamos ni siquiera cuáles son los nombres, sino simplemente para hacernos una idea de lo complicado que puede ser un ministerio. Y dentro de esa complicación y esa maraña, ¿dónde está el PCI? En principio hay direcciones de línea del Ministerio de Agricultura y hay algunos organismos que le llamamos descentralizados, organismos adscritos al Ministerio de Agricultura. El PCI no es una dirección de línea dentro del Ministerio de Agricultura, sino es un programa que le reporta, es cierto, le reporta a uno de los viceministerios, ¿no? Es un pequeño cuadradito aquí el PCI, que sin embargo a la fecha, presupuestalmente, dentro de las unidades ejecutoras del Ministerio, es la unidad que tiene más presupuesto
a la fecha el PSI con los trabajos que venimos desarrollando, ¿no? Coyunturalmente se nos han encargado una cantidad de trabajos que ahora les voy a explicar y, como les digo, somos una unidad ejecutora. Al costado tenemos probablemente Agrorural, que es otra unidad ejecutora del PSI, o del Ministerio, perdón. Tenemos además Agroideas, que es también otro de los programas con los que coordinamos. Y además están las direcciones de línea del Ministerio de Agricultura, con las que también coordinamos, ¿no? Está el SENASA, el INIA, etc. Y las direcciones de infraestructura, la Dirección de Asuntos Ambientales Agrarios, que aquí tenemos también a los ingenieros que han participado dentro de estas direcciones con las cuales coordinamos, ¿no? Entonces el PSI está ahí y el objetivo, digamos, sectorial y el objetivo institucional del PSI, que es básicamente trabajar en lo que son el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos a dos niveles, que vamos a pasar a ver ahora. Estas son algunas de las funciones. Dice ahí, he subrayado algunos aspectos críticos, he subrayado sistemas de riego, pero también he subrayado organizaciones de usuarios de agua y capacitación, desarrollo de capacidades, ¿no? Son algunos aspectos importantes. Sistemas de riego, desarrollo de capacidades, organizaciones de usuarios de agua y agricultores. Son puntos críticos que tienen que ver con nuestro accionar, con nuestro día a día. Entonces, en el PSI hay dos direcciones de línea, les decía hace un momento. Trabajamos en dos líneas, una de ellas es infraestructura de riego, infraestructura hidráulica. Imagínense una cuenca o un valle, imagínense un río, el río lo cerramos con una bocatoma, ¿sí? Con una bocatoma, de la bocatoma sale lo que le llamamos un canal de derivación, que se dirige hacia las áreas de cultivo. La bocatoma y el canal de derivación los hacen o los mejoran la Dirección de Infraestructura de Riego del PSI. Y una vez que llegamos a las parcelas y ya estamos con los agricultores, con su quehacer, con su producción, con su día a día, entra a tallar la otra dirección, que es la dirección que le llamamos Dirección de Riego o de Gestión del Riego. Yo trabajo en una de las dos oficinas que tiene la Dirección del Riego, en la Oficina de Tecnificación del Riego, es donde yo tengo, digamos, encargada la jefatura. Y tenemos también otra oficina que es la Oficina de Capacitación, con la cual coordinamos y hacemos los trabajos en campo. Antes de meter la infraestructura, entramos con los agricultores a sensibilizar, a hacer un poco de trabajo previo y después de que se instalan los sistemas de riego, la infraestructura, regresamos y continuamos haciendo capacitación, acompañando a los agricultores al menos en una campaña. Así es como se plantea de manera muy general el trabajo del PSI. Dirección de Infraestructura Hidráulica, como les mencionaba, ¿no? Ejecución física de obras de infraestructura hidráulica, bocatomas, canales de derivación, pequeñas presas, etc. Y la dirección de riego con sistemas de riego tecnificado y la parte de capacitación, tanto para los agricultores como para las organizaciones de usuarios de agua. Ese es el quehacer, ese es nuestro día a día. A nivel nacional son las dos líneas en las que trabajamos y además de ello, lógicamente, a partir del último fenómeno del Niño se nos encargaron una cantidad de actividades de emergencia y de rehabilitación, en las cuales es donde tenemos este gran presupuesto que nos han asignado. Son actividades que estamos desarrollando probablemente de manera urgente y coyuntural, pero las direcciones de línea son la de infraestructura y la de riego. Esa es la manera como nos organizamos. El PSI con sus dos direcciones de línea. Y los beneficiarios, o nuestros clientes, si se quiere, que son los agricultores individuales y además las organizaciones de usuarios de agua, ¿no? Cuando decimos organizaciones de usuarios, estamos hablando de juntas de usuarios, comisiones y comités de regalo. Bien, eso brevemente para iniciar, para poner un poco en contexto. Bien, y este es el tema que sí les quería presentar el día de hoy, un poquito más relacionado y más detalladamente para poder conversar a lo largo de este periodo, ¿no?
el riego tecnificado en la costa peruana es el tema, y lo que yo les voy a presentar tiene que ver un poco con la experiencia que yo he tenido particularmente en estos años de servicio, haciendo de repente primero un análisis de cómo estamos en cuanto a áreas, como mencionaba el ingeniero hace un momento, el ingeniero Chong, cómo estamos en cuanto a áreas bajo riego, cuál es la brecha, qué tanto nos falta por tecnificar el riego, por qué es importante tecnificar el riego, también vamos a hablar sobre ello, y además qué tanto se ha avanzado en la tecnificación del riego y cómo es que a nivel nacional en realidad tenemos tipologías de agricultura, dentro de las cuales yo me voy a centrar en dos tipologías, ¿no? Una es aquella que desarrolla la gran empresa, orientada a cultivos de exportación mayormente, y la otra es la que desarrollan los pequeños y medianos agricultores. Son dos realidades diferentes, con bastante independencia entre una y la otra. Nosotros tratamos de complementar, pero es interesante hacer ese análisis, y finalmente les comentaré también sobre, o pondré mayor énfasis en los proyectos de riego tecnificado con pequeños y medianos agricultores, que en realidad son nuestros clientes, ya que los grandes agricultores o las grandes empresas, digamos que caminan por sí solos y con mayor facilidad. Entonces, los temas que tenemos, primeramente veremos algo sobre cómo están distribuidas las unidades agropecuarias con datos del censo, cuál es la brecha de tecnificación del riego, cuánto nos falta tecnificar del riego a nivel nacional y a nivel de costa también, que es el tema, y por qué tecnificar el riego, los tipos de agricultura que les comentaba y los proyectos de riego con pequeños y medianos agricultores. Entonces, sobre el primer tema, y dicho sea de paso, yo les pediría que con la confianza del caso, cuando ustedes tengan consultas, si gustan, levantan la mano y pueden hacer las consultas antes que hacerlas al final, que uno de repente se va a olvidar, ¿no? Somos un auditorio pequeño relativamente, y eso nos va a ayudar a poder hacer consultas con toda confianza. Entonces, la distribución de las unidades agropecuarias en el Perú, es decir, cómo están las parcelas, cómo están los terrenos a nivel nacional, qué cosa hay más, terrenos grandes, terrenos chiquitos, qué tan chiquitos son los terrenos chicos, entre comillas, y ahí ustedes tienen una estadística, me estoy basando en el último censo agrario del 2012, que seguramente se actualizará, ya que han pasado 7 años, pero yo estimo que los datos están más o menos por ahí. Si ustedes se fijan, tenemos categorías, menos de 0,5 hectáreas, entre 0,5 y 4,9, entre 5 y 9,9, etcétera. Y aquí yo los he agrupado un primer grupo, si ustedes se fijan, el rojo y el azul, más el verde, estos tres primeros que abarcan la mayor cantidad, estamos hablando de 56, 66, 69, 89%, casi el 90% de los productores agrarios a nivel nacional tienen parcelas que son menores a 10 hectáreas. Y si sumas solamente las dos primeras categorías, tienes el 79, casi el 80%, el 80% de agricultores a nivel nacional tienen parcelas cuyas áreas son menores a las 5 hectáreas. Eso llama la atención, ¿no? Llama la atención bastante porque nos hace ver que a nivel nacional la mayor parte de los agricultores son pequeños o medianos. Y lógicamente tenemos también un grupo importante también por la actividad que desarrollan, que tienen 50 hectáreas o más, un grupo de 2%, que es un porcentaje muy reducido, ¿no? Claro, el análisis sería también tal vez lo que falta aquí, pero como para reflexionar, qué tanto aporta al PBI un sector y qué tanto aporta el otro, ¿no? Entonces eso para la reflexión y para ver qué tanto estamos haciendo en relación a tratar de mejorar la pequeña y mediana agricultura. Sí, señor, diga. El 90% de agricultura agraria, medianos y tipo de agricultura agraria. El 90% tiene menos de 10 hectáreas. Claro, el 90% de parcelas
el 90% de productores agrarios, sus parcelas tienen menos de 10 hectáreas, ¿no? Entonces podríamos considerar que son pequeños, ¿no? O medianos, ¿no? Pequeños, tal vez los de 5 para abajo, y no sé si medianos los de 10, entre 10 y 20. Claro, la mayoría tienen áreas pequeñas, y si solamente ves los que tienen menos de 0.5 hectáreas, también es una cuarta parte, son bastantes, ¿no? Las tierras están atomizadas y eso dificulta un poco hacer negocios agrícolas, porque para hacer negocios necesitamos tener volumen. Para poder negociar y hacer una compra en conjunto, para conseguir mejores precios de fertilizantes, si yo voy solito con mi media hectárea y voy a comprar 2 bolsas, no me van a dar un buen precio. Si voy con 50 hectáreas, voy a poder negociar mucho mejor, voy a tener ventajas. Entonces, ¿qué queda? Juntar y asociar, no queda de otra, para poder ser competitivos. Entonces, esas es un poco las estadísticas, y lo puse al comienzo porque da que pensar, digamos, respecto a la tecnificación del riego, dónde tendríamos que entrar con mayor énfasis y dónde deberían estar un poco centrados nuestros esfuerzos como sector público, ¿no? Yo trabajo en el Ministerio de Agricultura, en el sector público, y el sector privado también seguramente tendrá que hacer el análisis, ¿no? Al sector privado probablemente le convenga más trabajar con los más grandes porque es más fácil. Es más sencillo negociar con una persona que tenga 50 hectáreas a trabajar con un grupo muy grande de agricultores, cada uno con diferentes cultivos, cada uno con diferentes formas de pensar. Pero es lo que tenemos, y es lo que como funcionarios nos toca atender, y como profesionales del agro nos toca atender. Como profesionales tenemos 2 opciones, ¿no? Según este enfoque: ir a los pequeños y medianos o ir a los más grandes. En los 2 casos, como profesionales, tenemos campo de acción, y es interesante. Yo, de hecho, empecé en la gran empresa agroindustrial, en Chavimochi, que empecé mi trabajo como profesional, pero con el tiempo fui avanzando, me fui saliendo del sector privado, y ahora trabajo en el sector público, que es interesante. Es muy interesante, hay mucho más variables. Como ingeniero tienes que pensar en más cosas. Ahora les voy a ir contando un poco de las experiencias. Entonces, en relación a la brecha que tenemos que cubrir con riego tecnificado, aquí a nivel nacional, 4 más 2, 6 y 1, 7. Hay más o menos 7 millones de hectáreas cultivadas o que se podrían cultivar entre secano, que es bajo lluvia, y bajo riego, ¿no? Tenemos, de esos 7 millones, hay 2.5 millones que están bajo riego, que es lo que he puesto aquí en rojo. Y de esos 2.5 millones, esto también es según el censo, no toda el área se trabaja simultáneamente, porque hay una parte que está siempre en descanso, y se dice que más o menos hay a nivel nacional 1.8 millones de hectáreas bajo riego, a nivel nacional, ¿no? De acuerdo al censo del 2012, dato que seguramente hoy en día ha cambiado un poquito. De esas 1.8 millones de hectáreas, ¿cuántas se riegan por gravedad y cuántas se riegan bajo riego tecnificado? Por método de riego tienes más o menos 1.6 millones por riego por gravedad tradicional, riego por surcos, y tienes 200 y pico, 220.000 hectáreas que se riegan bajo riego presurizado, es decir, 10% más o menos, ¿no? 10-12%. Esa es estadística del censo. Entonces, es un porcentaje en realidad bien bajo, considerando que estamos en una zona, sobre todo en la costa, con escasez hídrica, ¿no? Sobre todo, digamos, a partir de Trujillo, Chiclayo, hacia el sur. Entonces, esa es la realidad. Y por método de riego, el censo lo que dice es, hay más o menos 130.000 hectáreas de riego por goteo, hay unas 90.000 de riego por aspersión. Eso es lo principal. Ahora vamos a ver dónde están ubicadas esas 130.000 y esas 80.000. Yo más o menos estaba tratando de sacar cuentas, porque el censo, hay detalle también en el censo por región, pero uno que más o menos ha caminado, ustedes que han caminado y han recorrido deben tener en mente proyectos grandes donde hay riego por goteo. A ver más o menos si suma, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la diferencia entre un 1.8
millones y 0.2 millones, o sea, más o menos 1.5, 1.6 millones, sería el área que no tiene riego tecnificado, y desde el punto de vista del sector del Ministerio de Agricultura y del INVIER-TPE, ellos tienen lo que se llama la brecha, ¿no? Se escucha, por ejemplo, ¿no? La brecha de salud, la brecha de educación, lo que falta por hacer, la brecha de tecnificación del riego, lo que falta por tecnificar, en teoría sería la diferencia entre 1.8 millones y 200.000, o sea, 1.6, tal vez un poco menos. Pero no toda esa área en realidad que está bajo riego necesita ser tecnificada o se puede tecnificar. Tienes, por ejemplo, 150.000, 180.000 hectáreas de arroz, que el arroz no lo puedes regar de otra manera que no sea por inundación, salvo trabajos de investigación que los hay. Hay arroz con riego por goteo también. Hay en investigación y ustedes pueden ver y leer un poquito, pero tradicionalmente esa área no se podría tecnificar. Y hay algunas otras zonas bajo riego que de repente están en laderas, en zonas muy complicadas por topografía o por lo que fuera, que tampoco se pueden tecnificar. Y además, desde el 2012 hasta ahorita, han entrado grandes proyectos de irrigación con riego tecnificado, lo cual a mí particularmente me hace pensar que la brecha debería estar entre 1 millón y 1,5 millones probablemente para tecnificar, ¿no? Más o menos eso es lo que se requeriría por tecnificar. Entonces, esa es la brecha en el Perú a nivel nacional. Y en la costa tenemos que de los 2 millones que habíamos hablado, del 1.800.000 que habíamos hablado que estaba bajo riego, la costa tiene 939, digamos 1 millón de hectáreas bajo riego en promedio, según el censo. Y de ese 1 millón de hectáreas bajo riego, más o menos tenemos pues aquí está dividido por métodos de riego: aspersión 60, goteo 120. Evidentemente aspersión está relacionado más con la sierra y goteo está relacionado más con la costa, ¿no? Entonces tendríamos en la costa algo de 125.000, 130.000 hectáreas. Hoy en día debe ser un poquito más porque han entrado nuevos proyectos de irrigación, ¿no? Entonces ahí está dividido el 1.800.000 que hablábamos. Acá está la sumatoria, ya está por región y por método de riego, donde la costa, como comentábamos, se lleva prácticamente la totalidad del goteo, está en la costa, ¿no? Hay un poquito de goteo en la sierra, inclusive en la selva también, ¿no? Y la aspersión se lo lleva la sierra. Eso lo podemos verificar cuando salimos al campo, ¿no? Entonces, un poco las estadísticas que tenemos, donde más o menos el 14% en la costa está tecnificado y hay una brecha de 800.000 hectáreas más o menos que tendrían que tecnificarse. Aunque, ojo, el arroz está ¿en qué región? En el norte. Selva una parte, pero la mayor parte está en la costa, ¿no? Entonces, aquí habría que restarle, de estas 800.000, habría que restarle el arroz y con eso llegaríamos a unas 500 o 600.000 más o menos por tecnificar. Ahora, estamos haciendo los números fríos, ¿no? Falta sumas y restas, me falta, pero ¿por qué es necesario tecnificar el riego? ¿Cuál es, digamos, la gran ventaja o las grandes ventajas, ¿no? Hay, yo diría, dos factores que son los que resumen los demás subfactores, ¿no? Y esos dos factores, el primero es para ahorrar agua, evidentemente, porque un sistema de riego tecnificado a presión te puede ahorrar la mitad del agua o más. Esa es una razón, pero la otra razón es en zonas donde tengo agua también puede resultar interesante poner riego tecnificado para mejorar los rendimientos de los cultivos. Entonces son esas dos razones. La primera es la mejora de la eficiencia de riego y la segunda es la mejora de los rendimientos y la calidad de los cultivos, ¿no? Desde mi punto de vista, esas dos grandes razones existen para tecnificar el riego, ¿no? En el primer caso, aquí hay una estadística, esto es del 2004 cuando trabajábamos como extensionistas y son datos de campo de ese momento donde me tocó hacer evaluación de eficiencia de riego. Comparamos riego tradicional y riego por goteo. Entonces, por ejemplo, en esa fecha estaba de moda el pátrica y la cebolla roja en la yarada, en Tacna, se rotaba, ¿no?
páprica rotado con maíz forrajero o con cebolla. Ese era más o menos lo que manejábamos. Y era muy fácil de medir el consumo de agua. Sobre todo con riego por goteo es muy sencillo, simplemente haces pruebas de uniformidad en campo, mides el caudal de cada gotero, cuentas cuántos goteros hay en el campo, haces un muestreo y tú puedes medir con un registro, día por día, cuántas horas regué y cada hora tiene un equivalente de volumen y tú puedes calcular fácilmente los consumos. Entonces, esos son datos reales. Cebolla roja, igual cebolla amarilla, era menos de 5.000 metros cúbicos por hectárea, comparado con 9.000. En el caso del ají páprica, 10.000 por gravedad, o sea, por surcos, contra 6.500 por goteo, y así sucesivamente en cada uno de los cultivos, como se ve, la reducción o el ahorro más o menos de un 40%, eso siendo, digamos, conservador, porque puede ser más también, ¿no? Ese es el ahorro que hay respecto a los sistemas de riego por gravedad. Y además de eso también se hicieron algunos análisis de rendimiento de los cultivos, comparando también la situación, el testigo, digamos, o la situación sin proyecto con la situación en la cual ya trabajamos con riego por goteo, y el riego por goteo iba con fertigación, es decir, los fertilizantes van disueltos dentro del sistema de riego. Y con eso pudimos sacar rendimientos interesantes. En el caso de páprica, por ejemplo, pasar de 4.000 a 7.000 kilos por hectárea, que era bastante en esa época, ¿no? 6.000 era el promedio con goteo, podíamos sacar 7.000 también. Hoy en día probablemente se hayan mejorado los rendimientos. En el caso de maíz forrajero, imagínense sacar más de 100.000 kilos por hectárea, esos datos son medidos. No es difícil, el maíz forrajero responde muy bien al agua y al nitrógeno, sobre todo al fertilizante. Y así, en cada cultivo, hoy en día, cualquier investigación que uno lea, puedes entrar a Google, vas a ver que la respuesta del cultivo al riego tecnificado es, digamos, dramática en cuanto a buenos resultados y manejo, ¿no? Tiene que ir con su manejo. Entonces, ese era un poco para enfocarnos en por qué tendríamos que tecnificar el riego. Otra razón, evitar conflictos por el uso del agua. ¿Por qué se dan estos conflictos, no? Y estos son unos datos de la ANA, de la Autoridad Nacional del Agua, el consumo de agua por sectores. El sector agricultura, dentro de una cuenca está la agricultura, Valle de Tambo está también, además de la agricultura, la minería, están las poblaciones, las industrias, todos abasteciéndose agua de una misma cuenca, de una misma fuente, suelen haber conflictos, ¿no? Entonces el agua es generalmente en algunas zonas la razón por la cual Valle de Tambo, la gente no quiere la minería porque piensan que le van a quitar su agua, ¿no? Entonces, y así, en varias zonas, ¿no? La población igual está en competencia, en algunas zonas más con otras. Pero ¿cuánto se lleva la agricultura de todo el agua de una cuenca? A nivel nacional y en promedio, como agricultura, como sector agricultura, nos llevamos casi el 90% del agua. Y eso es demasiado. Y está relacionado al hecho de que la mayor parte del área se riega por gravedad y no con riego tecnificado. Entonces el resultado, cuando hacen las sumas y restas a nivel nacional, es este de acá. Entonces eso puede ser un motivo de conflicto en algunas zonas. Ahí algunas de las características, ¿no? El crecimiento de la población, etcétera, son, digamos, factores que pueden alimentar ese conflicto potencial. Y nuestra responsabilidad como ingenieros que trabajamos en el sector agricultura y con agua es tratar de mejorar la eficiencia de uso de agua a todo nivel, ¿no? A nivel de campo, a nivel, digamos, de distribución, de conducción, etcétera. Siempre en nuestra cabeza tiene que estar tratar de bajar ese consumo de uso de agua. Bueno, este es un gráfico de la ANA, no sé si lo ven desde atrás, es una cuenca en la cual están todos los usuarios y están discutiendo, todo está desordenado, hablan un idioma diferente y lógicamente, sí, lógicamente lo que se busca es esta otra figura más ordenada, donde los diferentes sectores, ahí está el agricultor, está de repente los municipios en las zonas urbanas, la minería, etcétera, ¿no? De una manera armónica manejando la cuenca. Ese es el enfoque de cuenca
dentro del cual, en ese enfoque de cuenca, nosotros como agricultura estamos dentro de la parcelita, que es el color verde, pero tenemos que estar coordinando también con los otros usuarios, ¿no? Esa es labor de la ANA, labor de la Autoridad del Agua, ¿no? Bien, entonces esto ya es dentro de un valle. Nosotros tenemos lo que le llamamos el esquema hidráulico. Dentro de un valle cualquiera, un sector, tenemos el río o la fuente de agua, hay una toma, un canal de derivación, le llamamos al canal que va a comunicar el río, la bocatoma, con los campos de cultivo, un canal de derivación. Después tenemos ya los canales internos o de distribución, y donde está la letra P, que es P de parcela, donde están las parcelas y se puede ahí trabajar, ¿no? Entonces, en los tres niveles tenemos pérdidas de agua. ¿Cómo se va perdiendo el agua, no? A nivel de la conducción, si es que los canales son, por ejemplo, de tierra o no revestidos, o mal nivelados, o mal mantenidos, el agua se puede rebalsar, etcétera, ahí perdemos agua en el sistema de conducción. Entramos ya a las parcelas y a las tomas de parcela y tomas de sectores, donde tenemos ahí el sistema de distribución, y también hay algunas pérdidas en las tomas, en las compuertas, en los canales laterales, etcétera. Ahí también se va perdiendo agua. Y finalmente, en el sistema de aplicación, que es dentro de la parcela, dentro de la chacra, donde nos concentramos ahí con los agricultores, es donde se dan las mayores pérdidas. Por ejemplo, a nivel de conducción, un canal de tierra bien diseñado y bien nivelado podría tener una buena eficiencia de conducción, de repente un 80%, 85%. Al revestirlo, lógicamente, o al entubarlo, yo ese 80-85 yo podría subir a un 99%, 100% si es entubado, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que a nivel de conducción, podría yo pasar de repente un canal de derivación en mal estado, tal vez medimos el volumen de entrada y de salida y tal vez tengamos una eficiencia de un 70%, ¿no? 75%. Puedo pasar hasta un 90-99%. En el caso de la distribución, igual, acá en el caso de la distribución también yo podría tener canales en mal estado, de repente podría tener tomas laterales, medidores, etcétera, también en mal estado, y la eficiencia, digamos, podría estar tal vez en un 60%, 65%, ¿no? Pero, sí. ¿Esas parcelas que usted tiene, es a riego por goteo? No, esto de aquí es un esquema general que podría ser a riego por gravedad en un valle cualquiera, ¿no? Un esquema de cómo podrían estar distribuidas las parcelas. Pero, sin embargo, a nivel de la parcela, como vamos a ir viendo ahora, es donde se dan las mayores pérdidas. Un riego por surcos tradicional, ¿cuánto creen que puede ser su eficiencia de riego más o menos? 30, 40, por ahí, ¿eh? Está bien su dato, 30, 40%. Y con un riego por goteo, ¿hasta cuánto puedo llegar? 90%, bien diseñado, 95%. O sea, yo estoy más que duplicando. Entonces, si comparas el impacto que tiene tecnificar el riego versus revestir canales o entubar canales, ahí hay que hacer análisis, ¿no? Y ver cuál tiene mayor impacto. Lógicamente, revestir un canal en una zona donde tengo de repente tramos críticos, evidentemente si no hago los trabajos de mejoramiento el agua no va a pasar. Pero hay que hacer ese análisis, ¿no? ¿Dónde se tiene mayor impacto? Entonces, estas es las eficiencias de riego ya a nivel de aplicación. O sea, ahora nos vamos a centrar acá, donde está la P, dentro de la parcela, dentro de la chacra. ¿Qué es lo que puede haber como método de riego? El riego tradicional por surcos, como ustedes bien manifestaron, 30% de eficiencia. Si la planta necesita 30 litros, yo tengo que aplicarle 100. El resto se pierden por percolación profunda, por escurrimiento, etc. Paso a un riego. Este es un riego por surcos mejorado. La acequia regadora se reemplaza por una tubería y en cada tubería va una ventanita. Le llamamos un riego por multicompuertas. También puede ser un riego por mangas. En cada surco una ventanita, yo lo puedo regular. Y mejoro bastante la eficiencia
Aquí le he puesto 60%, tal vez he exagerado un poco, tal vez hasta un 50%, porque igual el suelo sigue siendo el mismo. Debería yo también implementar otras medidas complementarias. Debería, para lograr ese 60%, nivelar el terreno, ¿no? Sectorizar, tal vez medir bien, diseñar. El riego por surcos también se puede diseñar. Yo puedo diseñar los caudales máximos no erosivos, las longitudes óptimas por tipo de suelo, por caudal, por lámina de agua. Adicionalmente, aquí hay un sistema que se llama riego por pulsos. El campo se divide en dos partes iguales, enviamos un primer pulso de agua hacia la derecha, que el agua avance más o menos hasta la tercera parte del surco, cerramos, acá hay una válvula, cerramos y mandamos el agua a la otra mitad, que no se ve, lanzo el agua a la segunda mitad mientras la primera mitad se va infiltrando, llego hasta la tercera parte y regreso el golpe de agua, el chorro de agua a la primera mitad. Cuando el agua pase por un terreno húmedo va a avanzar más rápido y la percolación va a ser mucho menor. Con esas medidas yo puedo mejorar, de repente llegar a un 60%, 50-60%, ¿no? Hasta ahí estos dos son métodos de riego tecnificado, uno tradicional y el otro tecnificado mejorado, todavía no es presurizado, ¿no? Entonces aquí ya es presurizado, ya es riego por aspersión y el agua viaja por tuberías desde la fuente de agua, un reservorio, una cámara de carga, etcétera, entubado, cerrado, sin contacto con la atmósfera y se va hasta el campo, y una vez que llega al campo sale a través de los emisores y los aspersores, simulando la lluvia. Entonces el agricultor de la sierra, cuando tú le dices, mira, tú quieres que llueva, claro que sí, tú quieres disponer cuándo va a llover, eso no se puede, ¿cómo va a ser, ingeniero? Sí, eso es del de arriba, el de arriba me manda la lluvia. Pero con un sistema de riego tú puedes hacer llover cuando tú quieras. Eso es lo que nosotros le decimos al agricultor. Y en la sierra es importante, porque si bien es cierto en la sierra hay lluvia, pero tienes también una temporada seca. Y dentro de la misma temporada de lluvias tienes también periodos, 10 días sin lluvia, 15, 20, un veranillo le llaman, ¿no? Y el cultivo se afecta. Entonces en la sierra el riego por aspersión como riego complementario y también para sacar una campaña chica. En una zona donde el agricultor de sierra saca una sola campaña de cultivos al año y sobrevive, imagínate lo que sería que tú le des una campaña más, una chiquita. Con eso, campeón, excelente, ¿no? Mejora su nivel de vida, que es el objetivo, ¿no? Mejorar su nivel de vida del agricultor. Y el riego por goteo, que bien diseñado, 90%, puede ser también 95% de eficiencia bien diseñado, ¿no? Ese es más o menos los métodos de riego de manera muy general. Ahora, aquí hicimos un ejercicio. Estos son unos datos que yo he recabado de un estudio que hicimos en el PCI. Había un programa que se llamaba el PES, donde aquí también han trabajado los ingenieros, ¿no? El ingeniero Javier, el ingeniero Gilberto también estamos comentando, ¿no? Unos trabajos que hacíamos con las juntas de usuarios. Se medía eficiencia, se mejoraba, trataba de mejorar la gestión con las juntas de usuarios. Y se hicieron algunas mediciones de eficiencia de conducción, que es desde el río hasta el campo de cultivo. ¿Recuerdan? Canal de derivación, lo vimos en la gráfica. Eficiencia de distribución. Estos dos datos son datos de campo tomados del PES, este programa que trabajaba el PCI con juntas de usuarios. Entonces, por juntas de usuarios, eficiencia de conducción, distribución y aplicación es un dato que yo lo he puesto, un dato teórico, asumiendo que 40% es la eficiencia de aplicación, con el objetivo de calcular la eficiencia de todo el valle completo, sumar el efecto de la conducción, la distribución y la aplicación en parcela. ¿Cómo calculas la eficiencia de riego de un valle completo? Fácil, multiplicas los tres parámetros. Si la eficiencia de conducción es 100, la eficiencia de distribución es 100 y la eficiencia de aplicación es 40, yo multiplico 1 por 1 por 0,4 igual 0,4, esa sería la eficiencia de todo el valle. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso de San Lorenzo había un dato de 69% en conducción en algún sector del Valle de San Lorenzo, en alguna zona en particular, ¿no? De manera puntual es un muestreo, y en distribución 81, eficiencia de aplicación yo le puse 40, es un ejercicio teórico, multiplicas
6 por 8, 48, casi 50, digamos. 5 por 4, 20, 21% sería la eficiencia de riego de todo el valle o de ese sector. Y así hicimos el ejercicio, corrimos el Excel muy fácil. Valle de Chao tenía 90% en conducción, 81% en distribución y 40% en aplicación. Multiplicas y te da 29, digamos 30%. Entonces, ese ejercicio, si sacas promedios, al final tenemos aquí como promedio en conducción 81%, 78 y 40, al final multiplicas y te va a dar un 25% de eficiencia de todo el valle, que es una eficiencia bien baja en realidad, ¿no? Es un ejercicio en realidad parte de datos de campo y la eficiencia de aplicación que yo le he puesto 40. En la realidad es un poco menos y este 25 podría ser un poco menos también. Entonces ahí hay más o menos una radiografía de lo que se tiene. Ahora, ¿qué hacer? ¿Dónde enfocar las inversiones? ¿En la conducción, en la distribución o en la aplicación? ¿Dónde voy a tener un mejor efecto sobre la eficiencia global de un valle o de un sector? Entonces ahí hicimos un ejercicio y aquí hay 6 escenarios. En realidad el primero, en la primera fila estoy replicando el resultado promedio del cuadro anterior, 81, 78, 40 y 25, esto proviene de acá, ¿no? 81, 78, 40 y 25. Ahora el ejercicio va a consistir en ver qué pasa si incremento la eficiencia de conducción, cuál es el efecto sobre el resultado final de la eficiencia total, ¿no? O qué pasa si mejoro la eficiencia de distribución manteniendo las demás constantes, y qué pasa si mejoro la aplicación manteniendo conducción y distribución constantes, y qué pasa si mejoro las tres. Ese es lo que se ve a continuación, ¿no? Entonces, el primer escenario es el que estoy repitiendo del cuadro anterior. El segundo es si paso de 81 a, por ejemplo, un revestimiento en concreto del canal de derivación, paso de tierra a concreto a 97% y mantengo distribución y aplicación constantes, voy a subir de 25 a 30% de eficiencia global de todo ese sector o de todo ese valle. Si hago constante la conducción y la aplicación y mejoro la distribución de 78 a 85, mejorando tomas, compuertas, medidores, el efecto va a ser que voy a llegar hasta el 27%, ¿no? Si mejoro conducción y distribución en el escenario 4, pero mantengo la aplicación igual, voy a subir a 34%. De 25 a 34 no es mucho, ¿no? Conducción y distribución y el método de riego que sigue siendo el mismo. Y finalmente, si mejoro la aplicación pasando de 40 a 85 con goteo y mantengo conducción y distribución constantes, el efecto será que voy a subir al 54%, que es prácticamente el doble de la eficiencia, ¿no? Entonces ahí se ve, y en el último escenario es el caso de que yo mejore los 3 niveles, conducción, distribución y aplicación, ¿no? Entonces ahí se ve el efecto que tendríamos sobre un escenario en el cual no hago nada o lo mantengo como está, ¿no? Bien, sobre los tipos de agricultura en el Perú, hay un estudio que aquí está la fuente, diagnóstico de la agricultura en el Perú, y es interesante, es del 2011, pero te da más o menos una idea, ¿no? Hay una agricultura de exportación no tradicional donde está el espárrago, los paltos, los arándanos, mango, vid, etcétera, exportación. ¿Cuántas hectáreas? 100.000 era en el 2011, hoy en día son mucho más. Hoy día estaremos en las 120, 130.000 por lo menos. Y hay otra agricultura que es la agricultura extensiva, la siguiente que es la agricultura también extensiva pero con un potencial mayor de convertirse tal vez a exportación. Estos dos son pequeños a medianos agricultores, estos son grandes agricultores, y finalmente el tipo 4, que son agricultura de subsistencia, los agricultores que están en situación de pobreza, que prácticamente con su cosecha sobreviven cuando hay cosecha. Entonces ese análisis, y de aquí yo voy a agarrar ahora dos tipos que les comentaba antes, ¿no? La primera, que es la agricultura de exportación, que es aquí terrenos de Chavimochi, como les comenté, particularmente donde empecé a hacer ahí mis trabajos como ingeniero. Excelente, un reto técnico, toda la tecnología, sistemas de riego automatizados,
programadores de riego, filtros, equipos de bombeo. Yo estaba ahí, como dicen, en mi gloria, ¿no? Con todo lo que me habían enseñado ahí, instalando mis tuberías, todo excelente. Llegaba el dueño y me decía, mira, necesito 100 hectáreas en un mes. ¿Qué necesitas? Necesito una retroexcavadora, una de 8, una de 6, necesito un tractor, un subsolador, necesito 30 obreros, 2 supervisores, y con eso regresa en un mes y lo vas a ver instalado. Además necesito esta lista de materiales. Perfecto, llegaba todo, porque yo hablaba con una persona. Y en un mes me ponía en mi estrellita, estaban de 100 hectáreas operativas, funcionando. Excelente. Agricultura de exportación, bastante trabajo a personal de la zona, inclusive nosotros nos dábamos, en esa época traíamos gente de Huamachuco, de Otusco, porque no había personal, de Trujillo casi no había. Traíamos personal y al frente del peaje de Virú, ahí se instaló una población, Víctor Raúl le llamaban, la gente fue creciendo y su vida fue cambiando, se asentaron y empezaron a mejorar, pusieron colegio, etcétera, y su nivel de vida cambió. Ahí están las cosechadoras de arándanos, se ve que están sonriendo porque tienen un trabajo fijo. La idea es controles, certificaciones, no solo de calidad y de procesos, sino sociales y laborales, certificaciones laborales. Entonces, todo ese personal tiene que estar en planillas, tienen que tener sus derechos, etcétera, etcétera. Eso lo deberían cumplir las empresas exportadoras, si no presentan esas certificaciones, les paran los embarques. Eso es en teoría lo formal, ¿no? ¿Cuánto de lo que se exporta está en ese esquema? Esperemos que la mayoría, yo creo que la mayoría están acá, ¿no? Es gente que ha cambiado su nivel de vida. Sin embargo, aquí hay muchos agricultores que dejaron su chacra, 1 hectárea, 2 hectáreas, 3, 5, y vinieron a trabajar. Si hubiéramos trabajado técnicamente y con financiamiento y con recursos, hubiéramos atendido esas hectáreas, tal vez no se hubiera venido, ¿no? Eso un poquito también para la reflexión. En la agroindustria también, en el campo y en la agroindustria, palto, arándanos, espárragos, etcétera, mano de obra por cantidades. ¿Qué otro beneficio para el país? Impuestos, estabilidad para hacer negocios, etcétera. Todo eso se contribuye la gran empresa agroindustrial de exportación, ¿no? Terrenos concentrados en grandes bloques. Aquí es muy fácil hacer el diseño del sistema de riego, muy fácil. ¿Cuál es la necesidad de riego? ¿Cuántas horas voy a regar? Selecciono mis equipos de riego, todas las parcelas son idénticas, hago los cálculos y en una mañana tengo el sistema de riego diseñado para 100 hectáreas listo, ¿no? Grandes cabezales de filtrado, automatizado, todo con última tecnología. Y tenemos también, bueno, de lo anterior, yo también pensaba ahora, me venía pensando en estos días, ¿dónde se concentra la mayor cantidad de riego presurizado por goteo en la costa? ¿En qué zonas? De hecho, Villacurí, Ica, es un círculo grande, el más grande podría estar ahí. Tienes en el norte, en Piura, tienes caña de azúcar para etanol y para azúcar. En Piura tienes 20.000 hectáreas por lo menos. De ahí tienes en Lambayeque, de esta nueva irrigación, que tiene un gran dueño de los terrenos que se llama Olmos. En Olmos tenemos 20.000 hectáreas al día de hoy, un poco más, ¿no? De riego por goteo y también con pivotes, bastantes pivotes hay, ¿no? Hay como 90 pivotes que se han instalado para caña. En La Libertad, acá está Chavimochic, con otras 20.000 hectáreas más. En Arequipa, Valle o Pampa de Majes, 15.000 más o menos, más Santa Rita y Las Joyas, habrán otras 5.000 más, 20.000 tal vez en total. Aunque claro, Arequipa, costa o sierra, ahí está, ¿no? Algunos, parte de Pampa de Majes tirado para la costa y por la altitud tal vez ya está en sierra, ¿no? Pero lo consideramos en costa. Y finalmente, otros puntos más pequeños, en Barranca, por ejemplo, hay 1.500 hectáreas de palto con agrocasa. En Lima y alrededores también hay sus instalaciones de riego. Y en Tacna, digamos, toda la parte de la Yarada, ¿no? Entonces, todos estos círculos son grandes empresas. En el valle, en la irrigación Olmos, de 20.000 hectáreas hay, no sé si 14, 15.000 que tienen un dueño, que es un grupo económico grande, y lo propio ocurre en Chavimochic, no en la magnitud de Olmos, pero sí
en Chavimochic. En Piura también hay un par de empresas muy grandes que tienen 10.000 hectáreas más o menos en manos de un inversionista, ¿no?, que ha puesto su capital ahí. Y yo diría que el único caso donde hay pequeños agricultores que suman unas 5.000 o 6.000 es acá en La Yarada, con riego presurizado, ¿no? Deben haber unas 5.000 o 6.000 más o menos de pequeños y medianos, también hay algunos grandes. Entonces ahí están distribuidas. Este es un cálculo que yo más o menos he hecho recordándome y preguntando amigos. Ahí suman 134.000 hectáreas. Solamente Olmos se lleva 22.000 con caña, Chavimochic otras 20.000, Villacurí unas 25 más o menos, ¿no? Ese es más o menos de dónde provienen los sistemas de riego que están instalados hoy en día. Eso significa que 134.000, habíamos visto que eran más o menos 127.000, quiere decir que el área bajo riego por goteo en la costa está básicamente en manos de grandes, muy grandes y algunos medianos agricultores que hacen un trabajo muy interesante, que es un reto trabajar ahí como profesional, pero que sin embargo tenemos una gran población que también requiere de atención del Estado, ¿no?, que es donde tendríamos también que concentrarnos un poco más. Y esta es la agricultura extensiva tradicional con sistemas de riego por gravedad, con cultivos que en muchos casos, caso del algodón por ejemplo en Pisco, están mal o muy mal, problemas de drenaje, el arroz en la zona norte, en zonas como Ferreñafe y alrededores, que se supone que utilizaban agua de un proyecto de irrigación grande, pensado para frutales y cultivos de exportación, terminó siendo campos de arroz, ¿no? Y así más o menos es como estamos con dificultades financieras, pequeños y medianos agricultores, con falta de asistencia técnica que comentamos con el ingeniero Gilberto hace un rato, los mercados locales, digamos, con incertidumbre respecto a la parte de mercado y comercial y con problemas también en la distribución de agua a nivel de juntas de usuarios y organizaciones de usuarios, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entrar a trabajar, sí. ¿Cuál es la área mínima para aplicar el porque 20 hectáreas no es económico, después se va la distribución, se complica, ¿no? Claro. ¿De cuántas hectáreas para arriba Es relativo y depende del cultivo, ¿no? Pero por ejemplo en la Pampa de Majes, donde son módulos de 5 hectáreas, hay agricultores que ganan mucho dinero. Dependiendo qué tan intensivo. En 1 hectárea yo podría también hacer mucho dinero, pero tendría que invertir mucho, ¿no? Podría trabajar con cultivos protegidos, por ejemplo, ¿no? Yo diría que alrededor de repente de unas, acercándome a las 5 hectáreas podría ser interesante, ¿no? Entonces aquí, para entrar con los pequeños y medianos, hay un marco legal. En principio hay los lineamientos de políticas y estrategias del 2015. Una consultita. Sí. ¿Qué porcentaje del PCI ha intervenido con los pequeños y medianos agricultores? Prácticamente, salvo algunas excepciones, la gran mayoría de nuestros proyectos es con pequeños y medianos. Salvo algunas ¿Qué excepciones. porcentaje de hectáreas? O sea, ¿cuántas hectáreas hemos...? De 120.000 o 100.000. Ah, buena pregunta. Hemos hecho alrededor de 13.000, 12 o 13.000 hectáreas, que en realidad es muy poco, ¿no? Es, bueno, un poco complicado ahí, pero dentro del poco presupuesto que tenemos y las complicaciones que significan trabajar con el Estado, hemos podido hacer algo de 13.000, 12.000, 13.000 hectáreas en los últimos 15 años o más, ¿no? ¿Y en qué forma actúa? Ahí bien, ahora bien. Entonces hay los lineamientos de políticas donde se menciona las inversiones en riego, promover inversión privada en riego y drenaje, pero esa promoción de riego y drenaje, esto es para las grandes irrigaciones, ¿no? Obras por impuestos, APPs, etcétera. Y también aquí se menciona el riego tecnificado, la ley 28585. Hay una ley que es la que nos permite intervenir. Entonces, en el marco de esta ley es que nosotros trabajamos en el PCI, y ahí figuran, ¿no?, los principales requisitos. En la ley dice que tiene que ser mínimo 5 hectáreas para hacerse, digamos, para poder acogerse a los incentivos, ¿no? Dice que, bueno, toda la documentación que siempre se pide, ¿no?, estar al día con su licencia de agua, etcétera.
los documentos de propiedad y algunos criterios técnicos que permitan darle rentabilidad a la inversión, porque nosotros pedimos contrapartida. Entonces tienen que ser cultivos rentables, con un plan de negocios ya establecido o que ya esté encaminado a algún cultivo, algún negocio agrícola que me permita generar un excedente para poder pagar la contrapartida. Agricultores de subsistencia, por ejemplo, lamentablemente nosotros no atendemos casi porque pedimos contrapartida. Entonces, agricultura de subsistencia atienden de repente otros programas del Estado. Nosotros, porque así fue conceptuado el programa, es que pedimos contrapartida, acá se menciona, ¿no? Obras comunes y parcelarias. Obras comunes son, imagínate un proyecto, en la parte alta hay un reservorio, son obras que dan servicio a varios agricultores. El reservorio, la conducción principal, los equipos de bombeo si hubiera, etcétera, y esas obras comunes el Estado las financia al 100%. Y las obras dentro de la parcela, las mangueras, los goteros, las válvulas, eso financiamos. Si es costa, 50-50. Si es sierra o selva, 80 el Estado, 20 el agricultor. Así es como nosotros trabajamos, ¿no? Sí. ¿El expediente lo elabora el interesado o se lo elabora la institución? Hoy en día el expediente lo puede elaborar la institución. En el marco del Invierte trabajamos y hay que hacer un estudio de preinversión, un expediente técnico y después visitarlo, ¿no? Y para eso hay una primera etapa, digamos, de identificación de proyectos en la cual nosotros tratamos de priorizar o seleccionar aquellos que cumplan con ciertos requisitos, ¿no? Que tenga un fuerte grado de asociatividad, que los agricultores estén juntos en un bloque, no desperdigados uno por aquí, uno por allá, que ya tengan una idea de negocio agrícola, a quién le van a vender más o menos. Por ejemplo, agricultores que ya han trabajado con otros programas como Agroideas, que netamente se centra en asociar a los agricultores y darles un cultivo rentable. Ahí nosotros entramos y ponemos el riego. Ese es el caso ideal. También podemos empezar desde cero, donde hay que hacer el acompañamiento para buscar esos cultivos rentables. Bueno, las características de estos proyectos, ¿no? Dimensión técnica es lo que yo vi como profesional en ese trabajo que les decía en la gran empresa donde hablas con uno. Aquí hay la dimensión medioambiental, la parte social y la parte económica. El agricultor tiene que poner una contrapartida. La parte social porque tienen usos y costumbres. De repente están acostumbrados a regar solamente de día. Y yo, para hacer más económico el sistema, quiero hacer también regar de noche. Hay que saber explicar. La parte medioambiental, lógicamente, también, con toda la normatividad vigente. Y todos esos factores son los que hay que tomar en cuenta para sacar un proyecto de riego tecnificado con estos pequeños y medianos agricultores, ¿no? Son proyectos grupales, son gente que a veces es vecino, pero no te llevas ni siquiera bien con tu vecino, tienes problemas y no vas a querer regar con él. Entonces ahí hay que entrar primero a sensibilizar, tienen que mirar para convencerse. Ese trabajo es difícil. El diseño hidráulico, el plano, la construcción del sistema de riego, eso ya prácticamente se hace, con sus muertos y heridos, pero el sistema va a salir operativo. Lo que es difícil es la concepción del proyecto, cómo armo el grupo, con quién voy a meterme a hacer el trabajo, ¿me van a cumplir o no me van a cumplir? Y si es que es una persona solo con 15 hectáreas, ya tiene su... En la ley del riego dice de preferencia proyectos grupales, no está impedido, una persona puede participar también. Entonces, idealmente, a veces decimos también, tanto luchamos, ¿para qué vamos a forzar esa asociatividad? De repente inclusive nos han dicho, mira, ¿sabes qué? Mi vecino y yo no nos llevamos. Si quieres poner un sistema de riego, ponme a mí mi equipo de bombeo y ponle a él también. Hasta ese punto hemos llegado. Y hemos hecho también algunos ensayos de esa naturaleza, ¿no? Y han funcionado mejor. Esa asociatividad para forzarlo es bravo, no funciona al final. En la sierra nos ha ido mejor que en la costa. En algunas zonas de la sierra todavía prevalece el carácter comunitario. Les pedimos contrapartida. ¿Cuánto necesita, ingeniero? 150.000 soles recién hemos pedido en un proyecto en Ayacucho. ¿Para cuándo? Un mes. Listo, un mes. ¿Firmado? Firmado. ¿Qué hicieron? Ellos tienen sus propios mecanismos. El que no cumple, chicote. Ellos saben cómo trabajar. Ahí nosotros, contentos. Llegó el mes, 150.000 soles en la cuenta. Nos ha ido mejor. En la costa no nos ha ido tan bien en ese sentido. Entonces, toda esa parte social es la que nosotros tenemos que ir viendo
e ir trabajando. Entonces, tradicionalmente lo que decíamos, encontramos así, los participantes. Este sí, el del medio no quiere participar porque es muy caro, el del costado está de viaje, el otro está dividiendo su terreno y al final ponemos ahí un equipo de bombeo, un reservorio, y aquí tengo tubería muerta, por aquí tengo también tubería muerta para atender un chiquito, el proyecto sale caro, la operación es complicada. Entonces, eso estamos tratando de cambiar un poco y tener proyectos en bloque, donde aquí, bueno, los beneficiarios dispersos, no hay desnivel topográfico desde la fuente de agua hasta los campos y tengo que gastar en equipos de bombeo, no hay asistencia técnica, no hay articulación comercial y todo se complica. Riesgo de abandono, ¿no? Y ahora estamos tratando de entrar en una zona donde el bloque completo, les decimos, todos o ninguno. Porque también nosotros hacer un proyectito chiquito de 10 hectáreas para una persona podemos hacer, pero nuestro gasto de gestión, nuestros gastos operativos como entidad son altos. Hay que pagar al ingeniero, al supervisor, hay que pagar al inspector, al supervisor del supervisor, toda esa burocracia para 10 hectaritas. Esa misma gestión la puedo emplear en un proyecto en bloque más grande. Bajamos gastos operativos. Entonces la idea es que la fuente de agua esté en una zona alta, para goteo unos 30 metros por arriba, desnivel para aspersión más o menos por ahí. O si no tengo 30 metros de desnivel no importa, aunque sea 10 metritos me van a ayudar a que el equipo de bombeo sea menos costoso. En bloque, con desnivel topográfico, cultivos homogéneos es lo ideal, ¿no? Esa es la situación ideal. Asistencia técnica y con eso se simplifica el diseño. Tratamos de hacer proyectos que no tengan equipos de bombeo. En la costa es difícil, pero hay casos donde la fuente de agua puede estar más arriba y los campos de cultivo abajo, ¿no? En la sierra sí, obligatorio, prohibido equipo de bombeo, porque le vas a dar a un agricultor que con las justas está sobreviviendo, encima le vas a dar un gasto operativo para que vaya todos los días a comprar su combustible, lo abandonan el proyecto. Así es como estamos ahora tratando de intervenir. Y bueno, ese es el enfoque de la intervención, ¿no? El grupo de agricultores con participación en bloque, es un poco lo que hemos visto en la vista anterior, qué enfoque es el que le estamos dando. Y cultivos homogéneos, la fuente de agua en la parte alta, cultivos ya digamos con mercado, ese es un poco lo que estamos tratando de implementar, ¿no? Okay. Y para ir terminando, algunos ejemplos de proyectos que hemos hecho en la sierra, que es lo último que hemos estado trabajando. Recién estamos regresando a proyectos en costa. Cultivo de pastos en una zona donde ya existe el negocio de la leche y de los derivados de la leche. Este es en Cajamarca, en la zona de Chonta. Ya existe el negocio, el riego por aspersión simplemente va a hacer que tengas más pasto es más leche, más quesos, etc. El mercado ya está ahí, cuenca lechera, ¿no? Este es un sistema de riego, esto se llama por pivote de avance frontal. En el Cusco, en una zona donde cultivan el maíz gigante del Cusco, igual, ya tienen el mercado, ya tienen dónde colocarlo, es una empresa familiar en este caso, producen el maíz gigante del Cusco y lo procesan para chips, y ya tienen el mercado. Entonces con el riego igual, ¿no? Más cosechas, más cultivos. Esto es en Tarma, arándanos, esto si mal no recuerdo, ¿no? Con goteo, es uno de los pocos proyectos con goteo en la sierra, también ya tienen el mercado. Este, por ejemplo, vendría a ser algo así como uno de los ricos y famosos de la sierra, uno de los pocos que hemos trabajado, ¿no? Una familia, cumplen con los requisitos y es interesante porque se puede poner tecnología y después llevar a los vecinos a que miren y se animen. Esto es en el Valle del Colca, ahí al fondo se ven los animalitos, zona cuenca lechera también, ganaderos, un proyecto que se llama La Pulpera, con riego por aspersión. Está el negocio de la leche, ponemos el riego. Este de aquí es un proyecto bien interesante en una comunidad campesina en Ayacucho, en una zona que se llama Casaorco y Anam, 190 hectáreas. Es hasta ahora el proyecto más grande que hemos hecho, una experiencia muy interesante, donde aprovechando las características de comunidad campesina que todavía persisten, hemos logrado instalar. Ese es en el mismo Huamanga. El mismo Huamanga. Está a media hora de la ciudad. ¿Al norte? Como yendo hacia el norte. Sí, en la misma pista, al pie de la pista, y es bien interesante, hemos logrado que en bloques grandes
dejen de regar por gravedad y ahora riegan por aspersión. Inclusive hemos logrado la sostenibilidad. Los agricultores contratan a un regador con sus propios recursos para que les abra y les cierre los turnos. Y esto también es en el Valle del Colca, cultivos de pan llevar, bueno, con el sistema de riego por aspersión, ¿no? Y en costa, este de aquí, por ejemplo, es un proyecto que hicimos en Pitipo, que es cerca de Ferreñafe, zona arrocera, y agarramos un bloque de 50 hectáreas donde se ha hecho la reconversión del arroz al palto. En este caso, estos puntos son palto, y mientras el palto llegaba a su máxima producción, en el intermedio se sembró maíz para granos, se sembró también frijol, caupí, etcétera, cosa que técnicamente no es lo óptimo porque hay un poco de competencia, pero igual era caja pues para los agricultores, ¿no? Esto creo que es en el Valle de Majes, me parece, el riego por goteo. Este es el palto. También en el Valle de Majes hay palto, tratamos de acompañar en todos nuestros proyectos. Hay un componente que le llamamos de sostenibilidad. Además de la inversión en riego, hemos puesto desde el año pasado un componente que se llama sostenibilidad. Cargamos ahí costos de acompañamiento en la operación del sistema de riego, las prácticas de cultivo y ayudar a buscar algunas alternativas de mercado. Una campaña mínimo, 2, máximo un año, mínimo una campaña chica, ¿no? Eso ya obligado en todos nuestros proyectos estamos incorporando. Esto es en Motupe, alrededor de Motupe. Esta es una foto que tiene como 10 años. En esa época estuvo de moda el maracuyá. Había una empresa, Quicornac, compraban el maracuyá y había que poner el riego por goteo, ¿no? Igual ahí está el negocio. Este es espárrago en Ica, alrededores de Ica. Y esto es un proyectito en la irrigación Santa Rosa, al norte de Lima. Cultivo ahí tiene de melón, frutales. Ese es más o menos lo que desarrollamos. Y sobre el componente de sostenibilidad, ¿qué labores desarrollamos, ¿no? Capacitación a través de parcelas demostrativas para que los agricultores vean la diferencia sin proyecto y con proyecto. Acompañamos con las prácticas de cultivo. Durante la ejecución de la obra, lógicamente, también hay que acompañar a los agricultores. En la operación del sistema de riego, mira esta de verdad es una foto linda. Hay un grupo de chicas jóvenes que están aprendiendo cómo operar su sistema de riego. Están ellas estudiando en el colegio, algunas de ellas ya, esta chica ha egresado, ya están entendiendo más o menos la lógica, cómo funciona el sistema de riego. Es interesante. Aquí acompañando también en la siembra con riego por goteo. Durante la etapa de formulación de los estudios hay que socializar con el agricultor y explicarle cómo va a quedar su proyecto, porque es un cambio en su vida. Cómo va a abrir las válvulas, con qué vecino va a regar, cuántas horas va a regar, cada cuántos días. Hay que ir con los planos y socializar con los agricultores. Y esta también es una foto de algunos de los proyectos en Ayacucho donde las señoras están aprendiendo cómo colocar sus aspersores y de esa manera también, como ellos ponen contrapartida, quieren estar ahí. Si no ponen contrapartida, no vale el proyecto, lo van a abandonar. Al primer desperfecto, lo van a abandonar. En este proyecto, que es el mismo que habíamos visto en Ayacucho, ya han contratado un regador, hasta 2 regadores pagados, que se encargan de abrir y cerrar según turnos de riego. Bien, eso es lo que les quería presentar. No sé si tuvieran alguna consulta. En la selva, en realidad no hemos tenido todavía la experiencia. Recién ha entrado un proyecto en la zona de Bagua, que sería selva, bueno, entrando un poco, ¿no? Cacao, ¿no? Nos interesa entrar también bastante en selva, al menos selva alta probablemente, porque hay necesidad también, ¿no? Sí. Ok, muchas gracias, ingeniero. Un aplauso. No, ha habido pocas preguntas y meritúa esta situación. ¿Por qué? Porque nos ha hablado tan claro y tan preciso que pocas veces queda algún vacío. De todas maneras,
De todas maneras, si hubiera alguna pregunta, igual podemos hacer al final. Damos paso al ingeniero Andrés Gallarday Flores para sus comentarios sobre este tema como primer panelista. Quiero felicitar efusivamente al expositor. Ha sido una brillante exposición. Nos ha relatado sobre las características del agua, diríamos, cómo el agua, al infiltrarse mediante el riego por gravedad, se pierde y tenemos una eficiencia total de alrededor de 30 y 40% de eficiencia. Entonces, lo demás se pierde. Y también nos ha hablado de los tipos de riego tecnificados, como la aspersión, que llega a un 70%, el de goteo, que puede estar entre 90 y 95%, y el de exudación, que puede llegar hasta el 98%. Sin embargo, esta cifra de exudación en el Perú es bastante baja, pero se observa la preocupación de las instituciones del Estado por fortalecer las capacidades de los agricultores y mejorar el uso del agua. O sea, la eficiencia debe ser uno de los principales pasos para poder ampliar el área agrícola, porque hemos estado viendo que si regamos por gravedad, tenemos una eficiencia de 30%. Si aplicamos riego por goteo, podemos duplicar el área de riego. Hablando de los cultivos de agroexportación, que en este momento son los más rentables de los cultivos a nivel nacional, sin embargo, hemos estado viendo que estos grupos exportadores se concentran en la costa, ¿no? Y claro, tienen un alto poder económico para manejar sus parcelas, tienen convenios internacionales para la compra de sus productos, tienen también facilidades para la importación de equipos, herramientas y diría maquinaria especializada para el riego. Es muy interesante. Sin embargo, yo quería dar un enfoque global de lo que es el recurso hídrico. El recurso hídrico que existe en la costa peruana se origina del desplazamiento del agua de la vertiente del Atlántico y atraviesa la vertiente del Pacífico y llega la lluvia hasta los 2.500 metros sobre el nivel del mar entre el norte y el centro del país. Sin embargo, en la frontera con Chile, ya la cuenca húmeda llega a 3.900 metros. Entonces, la cuenca húmeda a nivel de la vertiente del Pacífico es bastante escasa. Por otra parte, la zona de convergencia intertropical, la cordillera de los Andes y los vientos alisios del sur hacen que el clima tropical que deberíamos tener por su ubicación del Perú en el trópico sería bastante cálido, bastante lluvioso en todo el país. Sin embargo, estos factores modifican y se produce una inversión térmica. Del Océano Pacífico se produce un gradiente de temperatura que aumenta con la altura. Entonces llega hasta determinada altura y se forma diríamos, un colchón de nubes que no precipita. Entonces las aguas provienen del Atlántico. Entonces, en ese sentido, también tenemos que el país es muy accidentado y tiene numerosos ecosistemas, ¿no? Que va desde desiertos áridos
¿no? Tropicales, subtropicales, hasta llegar a tundras húmedas, ¿no? Alpinos subtropicales, y por la selva llega pues a bosques muy húmedos, con precipitaciones que van arriba de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, mientras que en la vertiente del Pacífico no pasan de 8 milímetros al año. Entonces, estos ecosistemas de los cuales hablo tienen pequeñas franjas altitudinales. Entonces, eso nos permite tener una diversidad, ¿no? Tanto en flora como en fauna, y eso hace de que seamos uno de los países megadiversos en el mundo. Sin embargo, estos ecosistemas son bastante frágiles. Si no los manejamos, se degradan y rechazan a la población que se asienta en esa zona. Ancestralmente, la población peruana desarrolló esos ecosistemas adecuadamente. Utilizó, por ejemplo, la tecnología de los andenes, la tecnología de las terrazas de formación lenta, también tenía lo que es las acequias de infiltración. Entonces, todo ese sistema hace de que el agua que cae sobre la superficie que viene siendo manejada tiene mayor tiempo de recepción y también intercepción de la lluvia, ¿no? Evitando la erosión y favoreciendo la filtración, de tal manera que esta filtración, al avanzar por gravedad aguas abajo, va generando la formación de vertientes de agua, o sea, de puquiales. Entonces, eso permite que haya una regeneración del ecosistema. Y luego esa agua retorna a los sistemas de drenaje más importantes, como son los ríos, y ahí aumentan el caudal base de los ríos. Entonces, esas aguas luego son captadas aguas abajo y van siendo utilizadas. Entonces, actualmente se está hablando y se está trabajando con lo que es las siembras y cosechas de agua. Eso implica, ¿no?, hacer pequeños reservorios donde se aproveche la época de lluvias, y luego esos reservorios por filtración van abasteciendo a los acuíferos aguas abajo y al río. Entonces, es una forma de poder incrementar el recurso hídrico, ya que nosotros en el Perú tenemos escasa cantidad de área agrícola, ¿no?, para cultivos en limpio. Estadísticamente se ha demostrado que alrededor del 3.6% de la superficie total del país es apta para cultivos en limpio. El resto es para pastos, para forestales y para protección. Entonces, en ese sentido, debería haber una cultura a nivel nacional de la conservación del agua para poder aprovechar mayor área del territorio. Eso significa la formación de suelos, ¿no?, en zonas donde hay laderas, ¿no?, inaccesibles. Entonces ahí van los andenes, ¿no es cierto? Los andenes, de lo accidentado que es el terreno, ya es plano, y ahí permite hacer una serie de cultivos que podrían favorecer a los pequeños agricultores que están en la sierra, o mejor dicho, en la vertiente del Atlántico y en la vertiente del Pacífico, en la vertiente del Atlántico, en la cuenca alta, y en la vertiente del Pacífico, en la sierra. Entonces, eso haría de que la gente no emigre hacia los ecosistemas como la costa y creen pues ciudades tan grandes, y geopolíticamente también el país sea vulnerable a otros países colindantes con nosotros, de tal manera de no tener presencia de gente distribuida uniformemente en el país. Entonces, eso tendríamos que tratar de cambiar
diríamos, la política del país, que haya descentralización y también que los beneficios que se tienen aquí en la costa se tengan en el resto del país, y de esa manera descentralizamos el país, porque uno de los principales impactos ambientales que se produce en la costa es que terrenos que se han formado durante miles de años se convierten en terrenos urbanos. A la vuelta de 200 años más, Lima se ha convertido de ser un valle agrícola en ser un valle urbano, y depende de el trasvase de las aguas que vienen del Atlántico para el consumo humano. Entonces, ese es otro también de los aspectos que debe tenerse en cuenta. En la costa, como decía el expositor, tenemos bastante avanzada la tecnología del riego por goteo, el riego por gravedad. El riego por gravedad también es tecnificado, y como decía, cuando es por pulso se puede llegar hasta un 60% de eficiencia. Eso implicaría también una transición de ir de un riego tecnificado por gravedad a un riego presurizado. Bueno, es más caro, pero es más eficiente, y así aprovecharíamos el agua. Sin embargo, las fuentes de agua se están agotando, porque estamos consumiendo mucho más de lo que podría seguir aportando para la costa, que tiene alrededor de 200 kilómetros cuadrados, y que una buena parte todavía no ha sido cultivado. Sin embargo, queda como una oportunidad el usar el agua de mar mediante la desalinización y también el aprovechamiento. Entonces, esa fuente casi sería inagotable, porque hay en cantidad bastante grande. Sin embargo, habría que mejorar diríamos, el nivel de agroexportación, porque actualmente en una charla que hubo dice que nosotros exportamos alrededor del 1% de lo que exportan todos los países industrializados, ¿no? Y eso sería importante en ese sentido. Por otra parte, estábamos hablando de los impactos ambientales. Los impactos ambientales, si nosotros identificamos y luego hacemos un plan de manejo ambiental, estaríamos como dándole un seguro de vida a las estructuras hidráulicas y a los componentes de los proyectos, porque de esa manera estaríamos controlando, por ejemplo, que los agricultores, como decía el ingeniero, mantengan eficiencias de riego muy altas, y eso es con un manejo adecuado del agua, y ese manejo adecuado del agua es como compromisos ambientales que tienen los agricultores para obtener esos niveles. Incluso cuando tienen altos niveles de eficiencia, el Estado les permite, con el excedente de agua, poder regar áreas que son de su propiedad, pero que, como venían haciendo un riego con alta pérdida de agua, entonces con lo que queda de excedente podrían utilizarlo para otras áreas. Otro impacto importante es la salinización y el mal drenaje de las áreas de la costa. Hay irrigaciones que se hacen y si se riega por gravedad, por ejemplo, en Poechos, en la zona baja de Piura, antes se regaba algodón con una sola temporada de lluvia y se cosechaba el algodón. Entonces se acostumbraron a hacer pozas para aprovechar al máximo esa agua. Sin embargo, ahora con la irrigación de Poechos usan excesiva cantidad de agua y han ido produciendo problemas de mal drenaje que luego ha originado grandes costos al Estado, y bueno,
y se ha ganado también áreas que son de muy bajo característica agrológica en la parte alta, que eso también ha originado la salinización de los suelos. Entonces hay muchas irrigaciones en la costa que a veces producen salinización y mal drenaje en las partes bajas y riego diríamos en zonas que son menos favorables para la agricultura. Entonces ahí es donde es importante hacer un estudio de impacto ambiental preventivo en el caso que sean áreas nuevas o correctivo en el caso que sean actividades en curso. En ese sentido, como les explicaba, es importante que todos nosotros nos empoderemos de que somos un país con recursos hídricos que no están bien distribuidos, pero que deberíamos actuar de la mejor manera, de tal manera que podamos aprovechar al máximo nuestros recursos. Quiero decir las últimas palabras felicitando esta exposición del ingeniero que nos ha dado una muestra de cómo debe manejarse el agua en la costa. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Damos paso al ingeniero Montalbán, por favor. Buenas noches. No me queda más que felicitar acá al ingeniero Helfo por su magnífica exposición sobre la forma como está desarrollando el sistema de riego tecnificado acá en el Perú, ¿no? Un sistema que permite que, digamos, se desarrolle más el riego por goteo y por aspersión aquí en el país para el beneficio de los agricultores, sobre todo, como dice el ingeniero, aquellos agricultores que son pequeños y medianos productores, porque los grandes productores pues tienen los recursos como para financiar estos tipos de sistemas que son un poco costosos, ¿no? El PSI está avanzando bastante en lo que es la implementación de este sistema, ¿no? Está trabajando sobre todo en los departamentos de la sierra a partir de los 1500 metros de altura. Porque en esas zonas es donde está más la pobreza, ¿no? Son zonas donde, digamos, los agricultores tienen pocos ingresos, entonces a eso le dan más importancia, ¿no? Pero en la costa también hay muchos agricultores pequeños que necesitan el apoyo del Estado. Yo no sé si el PSI está pensando también ampliar, también irse hacia la costa, ¿no? También demandan ese tipo de apoyo. Ahora, el sistema de riego tecnificado les ha hablado sobre, digamos, la forma como están actuando, pero lástima que no ha podido hablar sobre el diseño del sistema, ¿no? Sobre los componentes de cada sistema, y no ha hablado también sobre, digamos, qué tipo de riego hay que poner el sistema para cada agricultor, para cada cultivo, ¿no? Por ejemplo, los pastos hay que regarlo por aspersión, ¿no? Obligadamente. Y cultivos anuales y frutales con goteo, hay frutales que se rían por sistema de riego de microaspersión, ¿no? Y también por goteo. Eso, lástima, ya es motivo de un curso ya, porque es un tema bastante amplio, ¿no? Y no ha sido motivo de esta charla, de esta reunión. Ahora, yo pienso que no se debería abocar el Ministerio de Agricultura solamente concentrarse en lo que es el desarrollo del sistema tecnificado, ¿no? Porque si bien es un sistema que mejora la eficiencia de riego, ¿no? Llega a niveles de 80-90%, es un sistema, digamos, que eleva la producción, porque como está permanentemente dándole agua al cultivo,
no le va a faltar el agua y ese cultivo no va a sufrir estrés y va a dar buenos rendimientos, ¿no? Pero yo pienso que paralelamente también se debe tratar de mejorar el sistema de riego por aversión o por gravedad, porque el agua cada vez es más escasa por el impacto ambiental. Y el sistema de riego por goteo, por aversión de repollo, que va a quedar inservible, porque de aquí a unos años no va a haber agua. Entonces, ¿y por qué es eso escasez del agua? No es tanto por el impacto ambiental, sino es tanto por el descuido que hay en el manejo de las cuencas. Se ha degradado las partes altas, se ha desboscado, las partes altas han quedado desnudas, o sea que el agua tiene libertad para hacer lo que le da la gana. Entonces, el ministerio lo que tiene que hacer es hacer práctica de conservación en las cuencas altas, hacer reforestación para retener el agua y poder incrementar el agua. Pero en la parte baja también tiene que mejorar la eficiencia del riego, ¿no? Hay que mejorarla, hay que poner bocatomas, los agricultores deben tener sus compuertas, el agua va circulando por el canal y el agricultor que no tiene una toma de una compuerta, tranquilamente está regando cuando le da la gana. Y los agricultores de la parte baja no les llega nunca el agua y se paran quejando. Entonces, esas cositas también hay que mejorar. Yo creo que esto debe avanzar paralelamente con la tecnificación del riego. Debe mejorar, ¿no? El PSI está haciendo una labor bastante amplia, está trabajando en muchos regiones, está trabajando, por ejemplo, en Arequipa, en La Joya, está trabajando en Cajamarca, está trabajando en Puno, Juliaca, está trabajando en Huancay, en Junín, está trabajando en muchas zonas y está tratando de que los agricultores pues, mejoren su rendimiento y mejoren el manejo del agua, tengan agua más importante. Entonces, en este sentido, pues hay que felicitar al PSI por esa labor que está emprendiendo, pero como repito, también hay que mejorar el agua, el manejo del agua y mejorar las partes altas de la cuenca para que siempre haya y no falte. Si nosotros descuidamos eso, los sistemas de riego que estamos instalando ahora van a quedar obsoletos, porque no hay agua. El sistema de riego por goteo o por tecnificado no es una cosa de magos que se va a alimentar así del aire, ¿no? Necesita agua. Entonces, esa debe ser una preocupación también, creo, del Ministerio de Agricultura, ¿no? Y debe darle bastante importancia. Mejorar las organizaciones de usuarios. Los usuarios no manejan el agua en forma eficiente. Hay mucho descontrol. Entonces, el agua es muy importante y tenemos que defenderla y tenemos que tratar de que mejore el manejo de las cuencas. Espero pues que les haya sido beneficioso para ustedes la exposición del ingeniero, que creo que es así. Y digamos, y los invitamos a que vengan a otros cursos que se ejecuten acá en este capítulo, en el Colegio de Ingenieros, sobre agricultura, para enriquecer sus conocimientos, y por sus correos que tienen acá, o por la página web, o por el internet, se enterarán de los próximos eventos que se van a realizar. Les agradezco por su atención. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a ustedes por su asistencia.